¿Y si te dijera que algunas de las mujeres más influyentes de la Biblia fueron también las más despreciadas por su sociedad? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero así es como Dios trabaja, tomando lo que el mundo desecha y dándole un lugar en la eternidad. Estas mujeres no eran reinas ni celebridades. Muchas fueron estériles, extranjeras, esclavas o incluso prostitutas. Sin embargo, con una fe firme, una decisión valiente o una oración en silencio, cambiaron el rumbo de la historia. Y aquí viene lo provocador. Mientras hoy seguimos celebrando nombres populares que nada aportaron al propósito divino, seguimos ignorando los testimonios de transformación espiritual más poderosos de la Biblia. ¿Por qué? Porque rompen con nuestras ideas cómodas de lo que significa ser usada por Dios. Estas historias son como una bofetada a la religiosidad vacía y una invitación directa a despertar tu fe, ahora. Cada una de estas mujeres representa una promesa viva para ti. No importa tu pasado, tu apellido, tus cicatrices o tu estatus. Lo que importa es tu disposición. Si ellas lo lograron sin plataforma, sin títulos y con todo en contra, tú también puedes. Solo necesitas saber cómo lo hicieron. Y en este video, vamos a desenterrar esas verdades ocultas que pueden transformar tu presente. Prepárate para conocer el otro lado de la historia, el lado que casi nadie predica, pero que el cielo nunca olvidó. Ana, de la humillación al milagro. Ana vivía rodeada de miradas que cortaban como cuchillos. Las otras mujeres la veían con pena, algunas con burla. En una cultura donde la maternidad era símbolo de bendición divina, su esterilidad era casi una sentencia social. Pero aquí está el punto. En vez de hundirse en la autocompasión, Ana se levantó y fue directo al único lugar donde aún tenía voz, al templo. Mujeres como Ana nos recuerdan que cuando el mundo nos rechaza, Dios aún está escuchando. En esas madrugadas de lágrimas silenciosas, ella no gritó, no reclamó, solo oró con el alma desnuda. ¿Cuántas veces te has sentido así? Ignorada, rota, sin esperanza. Ana estuvo ahí, y Dios también. Lo interesante es que su oración no fue un grito dramático, ni una coreografía de fe para impresionar a nadie. Fue íntima, susurrada, tan intensa que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero, amiga, cuando la fe femenina en la Biblia se enciende, no hay mirada humana que la entienda del todo. La oración de Ana se convirtió en el combustible de una transformación espiritual profunda. No pidió venganza, pidió un hijo, y más aún, prometió entregarlo. ¿Quién hace eso? Alguien que entiende que el papel de la mujer en el plan de Dios no es solo recibir, sino también devolver con propósito. Y entonces, el milagro. Samuel nació. Y Ana hizo lo impensable. Lo llevó al templo y lo entregó como había prometido. ¿Te imaginas entregar a tu hijo pequeño después de años de espera y humillación? Ese nivel de fidelidad, redención y propósito divino no se improvisa. Se forma en el horno del sufrimiento. Las historias bíblicas inspiradoras como esta no son cuentos de hadas, son verdades con carne y hueso. Y Samuel no fue cualquier niño, fue uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, marcando el destino de todo un pueblo. Ana representa a todas esas mujeres de fe ignoradas por la sociedad, pero elegidas por Dios en silencio. ¿Cuántas veces hemos visto mujeres anónimas que sostienen iglesias, familias y generaciones enteras con sus rodillas en el suelo? Ana es el testimonio de transformación espiritual que grita desde las páginas sagradas: Dios te ve, mujer. No importa cuán estéril parezca tu presente, si Él te hizo una promesa, tu historia aún no terminó. Solo no dejes de presentarte en el templo, aunque sea rota. Si estás pasando por un tiempo de espera, de oración sin respuesta, haz lo que Ana hizo. Habla con Dios como si Él fuera tu única salida. Porque lo es. Toma un cuaderno, escribe tus oraciones, deja tus lágrimas ahí. Léete el Salmo 34 en voz alta todos los días por una semana. ¿Qué perderías? La fe femenina en la Biblia no es tímida ni decorativa, es revolucionaria. Mujeres elegidas por Dios como Ana fueron puentes entre el cielo y la tierra.
Y tú también puedes serlo. Además, Ana nos da una lección práctica. Cuando recibas tu milagro, no lo retengas, conságralo. Puede ser tu talento, tu hijo, tu proyecto o tu testimonio. Que tu bendición no termine en ti, sino que sea parte del linaje de Jesucristo espiritual que transforma el mundo. Ese hijo, Samuel, ungió reyes. ¿Y tú? ¿A quién vas a levantar con lo que Dios te dé? No estás aquí para ser espectadora, estás aquí para ser protagonista. Y si crees que esta historia es fuerte, espera a conocer a Ruth. Ella no era del pueblo, ni tenía estatus, ni apellido santo. Era extranjera, viuda y pobre. Pero su lealtad la colocó en la genealogía del Mesías. Te va a sorprender lo que una decisión de amor puede construir en el plan eterno de Dios. Ruth, la extranjera leal. Ruth no era la típica heroína de las historias bíblicas inspiradoras. No nació en Israel, no tenía apellido resonante, ni linaje profético. Era moabita, una viuda joven en tierra extranjera, con el corazón en luto y los bolsillos vacíos. Pero aquí empieza el misterio hermoso. Cuando el mundo la vio como una más entre las marginadas, Dios la vio como una pieza clave en su plan. Las mujeres rechazadas por el mundo suelen ser las mismas mujeres elegidas por Dios. Ruth no tenía estatus, pero tenía algo que pocos tienen, una fidelidad testaruda que se aferra al amor, aún sin garantías. Su historia comienza con una decisión sencilla, pero radical: quedarse con Noemí. Podía haber vuelto a su tierra, empezar de nuevo, buscar otro marido, pero no. Ruth eligió el camino de la fe femenina en la Biblia, caminar con una suegra amargada, hacia un pueblo donde sería extranjera para siempre. ¿Te das cuenta del peso de esa decisión? Es como renunciar a la comodidad por un propósito que ni siquiera entiendes del todo. Muchas veces, la fidelidad no es espectacular, es silenciosa y cotidiana. Y ahí es donde ocurre el milagro. Ruth trabajaba en el campo, recogiendo sobras detrás de los segadores. No era glamoroso, era supervivencia. Pero en ese terreno humilde se sembró una historia de redención y fe en personajes femeninos bíblicos que aún hoy nos estremecen. Booz, un hombre justo, la notó. No por su belleza, más por su nobleza. ¿Y sabes qué es fascinante? Que la Biblia menciona que Ruth era mujer virtuosa, eso en tiempos donde las virtudes femeninas eran invisibles. Si alguna vez te sentiste ignorada por tus valores, mira a Ruth. No necesitas gritar para ser vista, necesitas ser auténtica. Este encuentro no fue casualidad, fue parte del propósito divino. Booz no solo redimió a Ruth legalmente, la integró al pueblo de Israel y selló una promesa eterna. Ruth y Booz, historia bíblica, no es solo romance, es una arquitectura espiritual. De esa unión nació Obed, luego Isaí y después David. Y más allá, el linaje de Jesucristo. Una mujer extranjera, pobre y viuda, cambió el rumbo de la historia. ¿Quién dice que tu pasado define tu destino? Ruth rompe ese argumento como un cántaro viejo. Muchas veces pensamos que solo las que tienen títulos o plataformas grandes pueden impactar. Pero mujeres bíblicas que cambiaron la historia, como Ruth, lo hicieron sirviendo en silencio, amando con verdad y caminando con fe. Si tú estás en una temporada de escasez, sin saber qué camino tomar, sigue trabajando con diligencia. Sé leal a lo que Dios te dio hoy. Léete el libro de Ruth esta semana, uno por día. Deja que su historia te hable. Es breve, pero poderosa como un relámpago. ¿Y sabes qué más? Ruth no solamente fue redimida, ella también redimió a Noemí. Le devolvió el gozo, la esperanza y un nieto. A veces, el milagro no es para ti directamente, sino para las personas que amas. ¿A quién puedes bendecir hoy con tu presencia leal? No hace falta tener todas las respuestas, basta con tener un sí firme. Las promesas de Dios a las mujeres siempre pasan por el fuego de la fidelidad antes de brillar. Y si crees que una mujer leal puede cambiar una generación, prepárate para conocer a una mujer que lideró toda una nación. No tenía un ejército, pero tenía visión profética.
Era jueza, consejera y profetisa. Y cuando habló, hasta los guerreros temblaron. Débora fue la voz que guió a Israel en medio del caos. Hizo a historia baíte estremecer. Débora, la líder profetiza. Cuando se habla de liderazgo en la Biblia, pocos se atreven a mencionar a Débora como se debe. Pero ella fue más que una figura decorativa en un capítulo olvidado. Fue jueza en un tiempo donde la justicia escaseaba y profetiza cuando nadie se atrevía a escuchar a Dios. En un mundo dominado por la espada y el juicio masculino, Débora se sentó bajo una palmera, resolviendo disputas, guiando almas y esperando la orden divina. Es la encarnación del papel de la mujer en el plan de Dios cuando todo parece perdido. Una voz firme, clara y con autoridad celestial. Débora no necesitó usar armadura ni gritar para ser escuchada. Su autoridad venía del cielo, no del trono. En una época de caos espiritual y político, ella fue la brújula. ¿Te imaginas eso? Una mujer siendo consultada por todo un pueblo, día tras día, porque su discernimiento era confiable. Mujeres profetas en el Antiguo Testamento como Débora nos muestran que no se necesita un púlpito para ser una voz de Dios. Basta tener oído espiritual afilado y una vida coherente. Si hoy te sientes fuera de lugar, recuerda que Débora tampoco encajaba, pero brilló donde nadie imaginaba. La historia se pone aún más interesante cuando Dios la llama a levantar un ejército. Sí, una mujer sin espada ni rango militar, mandando llamar a Barak para ir a la guerra. Pero Barak dudó. Y aquí viene la lección. Cuando los valientes temen, Dios usa a las mujeres valientes de la Biblia. Débora no retrocedió, pero tampoco buscó protagonismo. Ella simplemente dijo, irás, pero la gloria será de una mujer. Y así fue. No solo lideró, sino que profetizó la victoria, y acertó en cada palabra. ¿Y sabes qué? La victoria no vino de manera convencional. La gloria no fue para Barak, ni para Débora, sino para otra mujer, Jael, quien venció al enemigo con una estaca en mano. Este detalle nos enseña algo profundo. En las historias bíblicas inspiradoras, Dios usa lo que tenemos a mano, no lo que el mundo espera. Si te sientes pequeña, limitada, fuera del molde, estás en el lugar perfecto para que Dios haga algo grande. Toma esa habilidad, esa idea, esa causa que nadie aplaude, y úsala con fe. Jael no era guerrera, era ama de casa. Y salvó a Israel. El cántico de Débora que aparece en Jueces 5 es un himno a la fe femenina en la Biblia. Una celebración de valentía, obediencia y visión. Léelo. Es poesía de batalla, canto de guerra con alma profética. Mujeres de fe ignoradas por la sociedad de muchas veces son las que Dios levanta en momentos críticos para poner orden, restaurar justicia y liberar generaciones. ¿Tú también escuchas cosas que nadie más oye? Tal vez tu llamado no sea locura, sino profecía. Hoy, las mujeres elegidas por Dios siguen teniendo que pelear batallas invisibles, ser firmes sin ser llamadas mandonas, ser espirituales sin parecer fanáticas, liderar sin pedir permiso. Si tú sientes ese fuego dentro pero no sabes por dónde empezar, comienza por orar como Débora, con discernimiento. Lee Proverbios y Jueces, observa cómo ella actuaba, hablaba y decidía. Tu liderazgo no tiene que gritar, pero sí debe guiar. Y más importante aún, tiene que servir. Y si crees que tener un llamado profético te hace invencible, te advierto que hasta las profetisas pueden sentirse perdidas en el desierto. Así como Débora juzgaba a Israel desde la sombra de una palmera, otra mujer, Agar, se escondía bajo una palmera diferente, sola, grávida y rechazada. Y foi allí que ela ouviu a voz que mudaría todo. Agar, la esclava vista por Dios. Agar no pidió ser protagonista. No buscó un llamado, ni soñó con cambiar la historia. Ella era esclava, extranjera, utilizada por otros para cumplir planes que no eran los suyos. ¿Te ha pasado? Estás en una historia que no escribiste, cumpliendo expectativas ajenas, viviendo en segundo plano. Agar representa a esas mujeres rechazadas por el mundo, cuyos nombres apenas aparecen, pero que el cielo conoce muy bien.
porque aunque la sociedad la redujo a una función, Dios la miró como persona, no una sombra, sino una mujer con propósito divino. La historia se vuelve dura. Sara, con la presión de la infertilidad, le entrega a su esposo a Agar como si fuera un objeto. Cuando Agar concibe, el ambiente se vuelve tóxico. Humillaciones, desprecio, presión emocional. Y entonces huye. Embarazada, sola y sin rumbo, se lanza al desierto. ¿Quién no ha tenido ganas de escapar así? Cuando el dolor aprieta, la fe femenina en la Biblia no siempre aparece en el templo. A veces aparece en medio del polvo, con lágrimas y un corazón agotado. Y ahí, justo ahí, en el peor momento, ocurre lo impensable. Un ángel la llama por su nombre. No la llama sirvienta, ni la egipcia, ni la otra. La llama Agar. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Dios ve, que Dios conoce, que Dios valida. Y entonces le revela el futuro de su hijo, Ismael. El Dios de Abraham y Sara se hace presente para la mujer invisible. Por eso Agar le pone nombre a Dios, El Roi, el Dios que me ve. Es la única en toda la Biblia que hace eso. Mujeres profetas en el Antiguo Testamento a veces no predican, pero nombran lo eterno con lágrimas. Este encuentro es una joya oculta entre las historias bíblicas inspiradoras. No es solo teología, es humanidad pura. Porque ¿cuántas veces nos sentimos como Agar? Usadas, descartadas, cansadas. Y aún así, en ese desierto, recibimos promesas de Dios a las mujeres que no estaban en la agenda de nadie. Si hoy sientes que nadie te ve, detente. Cierra los ojos y repite el Roi. Escríbelo en tu espejo. Póntelo como recordatorio. El cielo no te ignora. Dios no solo te observa, te encuentra. Y Dios no solo la ve, la restaura. Le da dirección, la envía de vuelta, no para ser esclava, sino para cumplir un plan mayor. Porque el hijo que lleva será nación. Porque su historia no acaba con el abuso. Porque redención y fe en personajes femeninos bíblicos también pasan por el desierto. Y no es el último desierto de Agar. Años después, volverá a estar sola con su hijo, sin agua. Pero otra vez, Dios aparece. Porque cuando Dios pone su mirada en alguien, no se aparta. Este patrón se repite. Mujeres valientes de la Biblia no siempre lucen como guerreras. A veces son madres solas, mujeres heridas, migrantes olvidadas. Pero tienen algo en común. Cuando hablan con Dios, algo cambia. Si te encuentras en una temporada de huida, no tomes decisiones sin oración. Lee el capítulo 16 de Génesis. Es corto, pero revelador. Escribe cómo te identificas con Agar. Haz una lista de lo que quieres que Dios vea en ti, y luego escúchalo. Él siempre responde. Y si crees que una esclava puede ser vista por Dios, ¿qué haría Él con una prostituta? Alguien aún más marginalizada, condenada por la sociedad, pero con una fe tan valiente que salvó toda su familia. Rahab fue rechazada por el mundo, pero escrita en el linaje de Jesucristo. Su historia va a te sorprender. Rahab, la prostituta redimida. Rahab no tenía un perfil santo. Su ocupación era, digamos, poco apta para predicar en el templo. Era prostituta en Jericó, una ciudad condenada a destrucción. Pero mira esto, mientras todos veían a una mujer impura, Dios veía una puerta de escape. ¡Qué ironía divina! En medio de muros paganos, entre clientes y secretos, vivía una mujer con una fe más viva que muchos religiosos. Las mujeres rechazadas por el mundo, como Rahab, son a veces las más audaces cuando se trata de confiar en el invisible. ¿Y sabes qué? Ella creyó en Dios antes de ver el milagro. Cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, Rahab los escondió con una valentía que pocos tendrían. ¿Te imaginas arriesgar tu vida por dos hombres que ni conoces, solo porque crees en el Dios de ellos? Eso no es ingenuidad, es una fe femenina en la Biblia que atraviesa paredes de juicio y etiquetas.
Rahab escuchó lo que Dios había hecho en el desierto, lo que hizo con Egipto, y concluyó: ese es el Dios verdadero. Punto. ¡Qué determinación! Ni teólogos, ni escribas, ni líderes, una mujer marginada tomó la decisión que salvó a su familia entera. Rahab pidió algo muy sencillo: que cuando Israel destruyera la ciudad, su familia fuera preservada. ¿Qué mujer no piensa en proteger a los suyos? Las mujeres bíblicas que cambiaron la historia muchas veces lo hicieron por amor. Ella colgó un cordón rojo en su ventana, símbolo del pacto y de la promesa. Ese hilo escarlata se convirtió en línea de vida, no solo para su casa, sino para toda la humanidad. Porque Rahab no solo fue salvada, fue redimida, restaurada e integrada en el pueblo de Dios. Una historia de fidelidad, redención y propósito divino escrita con manos que antes eran juzgadas. Y no termina ahí. Rahab se casó con un hombre llamado Salmón. Y juntos tuvieron un hijo, Booz. Sí, el mismo Booz que redimió a Ruth. ¿Te das cuenta? Rahab fue parte del linaje de Jesucristo. No por sangre real, sino por fe real. Cuando la Biblia conecta sus nombres, está gritando que la gracia no discrimina. Que Dios no se fija en tu pasado, sino en tu disposición. Y que redención y fe en personajes femeninos bíblicos no es solo un tema bonito, es la estructura de su plan. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Que ninguna historia está demasiado manchada para ser usada. Que no importa si el mundo ya te dio la espalda. Si aún respiras, aún puedes ser parte del plan eterno. Lee Josué capítulo 2. Lee Mateo capítulo 1. Verás que entre las genealogías santas aparece Rahab. ¿Quién más lo haría? Solo un Dios que ama reescribir historias. Si hoy te sientes fuera, comienza por confiar. Confía en el Dios que convierte ruinas en cimientos. Y si necesitas una acción práctica, haz lo que hizo Rahab. Identifica tu cordón rojo. Ese acto de fe que le dice a Dios: aquí estoy, escóndeme bajo tu pacto. Puede ser un acto de perdón, una oración constante, una decisión radical. Hazlo. No esperes que la ciudad caiga para reaccionar. Sé como Rahab, actúa antes del milagro. Porque las promesas de Dios a las mujeres no llegan por casualidad, llegan cuando hay fe silenciosa y acción valiente. Y así como Rahab cerró una historia marcada por el rechazo con un nuevo comienzo, tal vez tú también estés a punto de reescribir la tuya. Porque si estas 5 mujeres pudieron cambiar la historia, ¿por qué tú no? Pero antes, deixa-eu te contar o que esas mulheres temem comum, algo que o mundo desprezou, mas o seu exaltou. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que el mundo nunca te enseñará. Tu pasado no es un obstáculo, es materia prima para el propósito de Dios. Cada una de estas mujeres, Ana, Ruth, Débora, Agar, Rahab, nos grita desde las páginas de la Biblia que no necesitas una historia perfecta para ser parte del plan eterno. Lo que necesitas es fe, decisión, y la voluntad de levantarte aun cuando todo parece perdido. Así que dime, ¿qué te está deteniendo? ¿El miedo? ¿La culpa? ¿Esa voz en tu cabeza que dice tú no eres suficiente? Ya es hora de silenciarla. Porque si Dios usó a una viuda extranjera, una esclava embarazada, una prostituta marginada y una mujer estéril despreciada, ¿por qué no te usaría a ti? El papel de la mujer en el plan de Dios sigue vigente. Y no se trata de religión, se trata de redención. Piensa por un momento, ¿qué podrías hacer hoy para empezar a reescribir tu historia? ¿Qué decisión necesitas tomar que, aunque parezca pequeña, pueda cambiar tu destino y el de los que amas? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué sueño dejaste guardado por miedo al que dirán? Dios sigue buscando mujeres valientes de la Biblia, pero en esta generación. Si estas historias tocaron algo en ti, no las dejes morir aquí. Comenta cuál fue la que más te impactó. Comparte este mensaje con otra mujer que necesite saber que Dios aún la ve, y suscríbete al canal. Porque cada semana, vamos a seguir revelando verdades que pueden transformar tu vida, tu fe y tu destino. Activa las notificaciones, porque la próxima historia que contemos podría ser la tuya.